Hola, muy buenas. Bueno, vamos a ver el concepto de fichero en Python. Ten en cuenta que vamos a utilizar solamente ficheros de texto, que son ficheros que únicamente contienen letras. No ficheros con imágenes, ni con películas, ni con bases de datos, sino únicamente ficheros de texto que tenemos que abrir con un editor de textos. O sea, un fichero de Word o de OpenOffice o tal tampoco es un fichero de texto, porque son ficheros que tienen controles dentro. Entonces vamos a hacer el programa para empezar a probarlo. Hagamos un nuevo Python file que será pues el 0601 ficheros. Vale. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un programa que va a crear un fichero con el contenido con una frase, para ver y analizamos qué es lo que estamos haciendo. Se, Tenemos f igual a open, que es el comando para abrir un fichero, y le decimos en qué sitio está. Fijaros que voy a crear un fichero y lo voy a crear, tengo aquí una carpeta por aquí creada, que se llama cosas de info 1. Pues aquí dentro vamos a crear un fichero de texto con una frase. Entonces, fijaros que el sitio está en c2 barra cosas de info 1, ¿no? Vale, pues lo primero es que para indicar la ruta, si indicamos la ruta completa, luego veremos qué hay que hacer para que lo deje en el sitio donde estamos, pero si queremos una ruta en concreto, hay que poner para cada barra dos barras. Luego veremos por qué. Cosas de info 1 barra, pues se va a llamar fichero.txt. Y entonces hay un segundo parámetro que en este caso le voy a poner W, que significa para escribir, for write. Ahora veremos qué posibilidades hay. Este segundo parámetro vale para abrirlo, para escribir, para leer, pero estamos haciendo el ejemplo de cómo escribir algo en un fichero. Pues para escribir algo en un fichero hay que utilizar la orden open, que abre el fichero, se le dice en qué sitio está, en qué sitio queremos dejar el fichero si vamos a escribirlo, o dónde está si queremos abrirlo para leerlo, y si queremos escribir en el fichero le ponemos W, y para leer y eso pues lo veremos ahora después. Y esto nos retorna una variable que es el manejador del fichero. Entonces es importante que siempre cuando acabamos de utilizar el fichero hagamos un f.close, para cerrar el fichero. Esto es importantísimo. Un fichero hay que abrirlo, ¿cómo? Pues con la instrucción open, para leer o para escribir de él, y hay que cerrarlo. Es que aquí puedo poner f.write y ponerle, por ejemplo, pues hola, ¿qué tal? Escribir, y esto escribiría el texto hola, ¿qué tal? Dentro del archivo. Y aquí, para saber que ha acabado bien, pues voy a poner el print, pues ok, para que ponga un mensaje en la consola de que ya que todo ha acabado. Entonces lo ejecutamos, dice que ok, vamos a la carpeta y curiosamente está aquí. Entonces este de aquí lo puedo abrir, lo podéis abrir con con el blog de notas mismo. Lo que pasa es que esos editores son como una castaña porque a veces confunden las páginas de código y no te dejan ver los caracteres especiales. Eso, bajaros el Notepad++, ¿eh? Y esto de aquí, si lo abrís con él, pues es un editor bastante más potente, que sigue siendo, podéis ver ficheros de texto, y podéis ver mejor el contenido. Aquí, si hay tabuladores o hay saltos de línea o cosas, veréis todos los caracteres que son los principales problemas que se tienen cuando se leen o se escriben cosas en ficheros de texto. Pues es muy sencillo. Si, por ejemplo, fijaros una cosa, si yo hiciera hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y lo ejecuto otra vez. Imaginar que vuelvo a ejecutar este programa. Ejecutar. Si voy a la carpeta, fijaros que ha machacado lo que tenemos en el fichero. O sea, el fichero, cuando lo abrimos para escribir, si no está, lo crea, y si está, coge y machaca el contenido con lo nuevo que pongamos. Aquí podríamos escribir más cosas, por ejemplo. Después de esto, bueno, pues out y f.write, adiós. Si ejecutamos esto, vamos al fichero, y veréis que contiene hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y fijaros que lo pone todo junto. O sea, para saltar de línea hay que decirle que queremos saltar de línea. Entonces, si yo quiero saltar de línea después de cómo estamos, hay que ponerle barra n, que significa salto de línea. O sea, este barra n al final significa, bueno, podría escribir, vamos a ejecutarlo, lo ejecutamos, lo abrimos, ¿veis? Ahora pone hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Salta de línea y pone adiós. Es un carácter que podemos mezclar como queramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, gracias. Barra n otra vez. Si ejecutamos esto,
y abrimos el fichero. ¿Veis que tiene hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Salto de línea, yo bien, gracias, salto de línea y adiós. Esta es la forma de escribir texto en un fichero de texto. Podemos poner tal, podemos poner tabuladores, un montón de caracteres, los que queramos. Texto normal. Por eso, esta es la explicación de que aquí tengan que haber dos barras. Porque los strings, el Python interpreta que la barra es un carácter de escape, un carácter especial. Entonces, para indicar que queremos una barra, hay que poner barra, barra, para que indique. Es un carácter especial que es una barra, porque si no, se creería que el siguiente carácter que encuentra es la barra. Entonces, si no colocáis ruta en el fichero, imaginar que pongo directamente el fichero txt y lo ejecuto. Veis que aquí aparecerá ahora en ficheros, veis que está aquí. ¿Veis? Si cojo y abro este, está aquí. O sea, si no ponéis ruta, os lo deja en el mismo sitio donde habéis hecho el programa, donde se está ejecutando este programa, ahí mismo os coloca el fichero. Si le ponéis la ruta, podéis dejarlo exactamente donde queráis. Voy a dejar donde estaba, para dejarlo siempre allí, y ya está. Y este de aquí, pues lo podemos cepillar y no hay ningún problema. ¿De qué se queja? ¿Se quejó de algo o no? Porque no lo borra. Delete. Se ve que era visto aquí antes y decía, no te lo borro porque lo estás usando. Ya está. Lo que queráis, podéis guardar los ficheros directamente en el mismo sitio que se ejecuta el programa de Python o en la carpeta que queráis. Esto sería para escribir en un fichero. ¿Cómo podemos hacer para leer de un fichero? Pues podemos hacer, por ejemplo, ahora g igual a open, le doy la misma ruta, la voy a copiar después, y ahora le digo que lo quiero para read. O sea, R significa que quiero abrirlo para leer. Y le doy la ruta, le doy el fichero el mismo. Entonces podemos hacer, por ejemplo, s igual a g.readline. La orden readline es un fichero, es una orden que sirve para leer una línea del fichero. Puedo hacer print s para que sea por la pantalla y g.close, siempre se han de cerrar los ficheros una vez lo hayamos utilizado. Entonces, lo que hará será escribir todo este contenido en el fichero lo cierra, y luego abrimos el fichero, el mismo, fijaros que es el mismo fichero, que está en el mismo sitio, para leer, leemos la primera línea y la sacamos por pantalla. Si lo ejecutamos, veis que aparece, lo primero que aparece es la primera línea que hemos escrito en el fichero. Pues esto es lo mínimo, lo básico que tenéis que saber acerca de los ficheros de texto. O sea que siempre hay que abrirlos. Al abrirlo hay que decirle si es para escribir en él o es para leer de él. Y si es para escribir, podemos utilizar la orden write para escribir todo lo que queramos en el fichero. Siempre hay que cerrarlo. Y si queremos leer, podemos leer líneas. Por ejemplo, podría hacer esto y duplicarlo otra vez. Si hago esto, lo ejecutamos. ¿Veis que lee dos líneas? La primera, que es lo primero que hemos leído, y la segunda, yo bien, gracias, que lo pone aquí. Porque hemos leído una línea, escribimos, leemos la siguiente línea y escribimos. Luego haremos ejercicios concretos de cada uno de los casos, pero esto es lo más básico que hay sobre ficheros. Venga, pues un saludico y hasta la siguiente.